Hola, mi nombre es Laura, nací en Necochea, tengo 63 años y hace más de 15 años que viajo en un Citroën Méhari del año 73, de plástico y lona que me ha llevado por los caminos más hermosos, más difíciles y más altos de América. Hace un tiempo conocí a Olga y ahora, en Aventuras en Méhari, hay equipo. En este episodio vamos a conversar acerca de la humildad, qué es, qué significa ser humilde y el beneficio increíble que nos da cuando comenzamos a transitar el camino de la felicidad. Quizá alguien se esté preguntando qué tiene que ver la humildad con cumplir los sueños y con ser feliz. Bueno, les voy a contar una historia, una experiencia, la experiencia de muchísimas personas. A veces relacionamos la palabra humildad con la palabra conformismo, con la palabra sumisión, con la palabra pasividad. Humildad no es ser sumiso, o una persona humilde no necesariamente sumisa, una persona humilde no es conformista, una persona humilde no es alguien pasivo. Por el contrario, la verdadera humildad es estar consciente de lo que tenemos, de lo que somos, de nuestras posibilidades y estar consciente que la humildad no es algo que se presume ni que se muestra como si fuera un objeto, un logro. La humildad es una manera de vivir. Vivir con humildad quiere decir vivir principalmente sin menospreciar a nadie, sin poner por delante lo nuestro delante de lo de los demás. Humildad no significa tener logros y no contarlos. Eso no es humildad. Humildad significa que cada logro que tengamos también se lo deseamos a los demás. E incluso contamos cómo hemos logrado las cosas para que otros puedan animarse, puedan llenarse de motivación y tomar la decisión, dar el primer paso y comenzar a conseguir sus logros. Entonces, lo primero que vamos a tratar es de desconectar la palabra humilde, humildad, ser humilde, la vamos a desconectar de pobreza, de sumisión, de conformismo. La vamos a desconectar. Saquemos esos cables de nuestra cabeza. Humildad no tiene que ver con esas palabras. Ahora bien, ¿en qué me beneficia comenzar a ser humilde y cuáles serían los ejemplos concretos? Uno de los grandes beneficios de la humildad en un sentido profundo, en un sentido vital, el beneficio más grande es que nos ayuda, junto con la claridad y la calma, a ver las posibilidades, nos ayuda a dejar de sentirnos diferentes a los demás. Quizá podemos decir que estamos en un momento distinto a los demás. Quizá podemos decir que hemos realizado acciones distintas a los demás, pero no somos distintos, porque una gran muestra de humildad de un ser humano es reconocer que todos los seres, todas las personas, incluso los animales, quieren estar bien. Ningún animal quiere que lo estén apaleando, ningún cangrejo quiere que lo estén agarrando de una pata para revolearlo al mar, ninguna hormiga quiere ser aplastada, porque los animales sienten igual que nosotros, tienen su aparato, digamos, nervioso, su sistema sensitivo
en mayor o menor profundidad, más complejo, más simple, lo tienen. Una simple ameba, que es una célula, cuando se la toca con un alfiler en un laboratorio, la ameba se contrae. Y alguien puede decir, bueno, es una acción mecánica. Bueno, la misma que tenemos nosotros cuando nos pinchan con un alfiler. Entonces, comenzar a ser humilde empieza a mostrarnos que tenemos que considerar que todas las personas queremos estar bien. A veces lo llamamos queremos ser felices, pero en realidad queremos estar bien. Recordemos también que las palabras tienen una profundidad tal que no podemos explicarla, porque la palabra no es la cosa. Cuando hablamos de la felicidad estamos hablando de los atributos, de lo que es o no es, o de experiencias. Pero la palabra felicidad no la podemos explicar en toda su profundísima extensión. Como las cosas más importantes de la vida, como una sensación, como un sentimiento, como una emoción, son muy difíciles de relatar. Por eso también a veces el arte, la música, la pintura, la escultura, el arte en tela, en lana, lo que hacen es a veces nos despiertan emociones porque tienen la capacidad de mostrarnos esos elementos, esos colores dispuestos de tal manera, con esas formas, que nos despiertan una emoción. Entonces, miren qué cosa tan curiosa, ¿no? Que una pintura puede despertarnos emociones, puede dispararnos memorias de cosas pasadas. Entonces, cuidado con que las palabras no son suficientes para explicar. Y en este caso de la humildad también aplica este razonamiento. Es muy difícil poder explicar con total ampliación y profundidad lo que es la humildad, pero podemos comenzar con estos ejemplos. Estoy siendo humilde cuando estoy comprendiendo a nivel mental, estoy entendiendo, soy consciente de que todos los seres queremos estar bien y ser felices. El segundo paso es cuando empezamos a comprender que todos los seres tenemos sufrimiento. Por alguna o algunas razones tenemos sufrimientos, o productos de cuestiones pasadas o presentes, o simplemente sufrimos, no tan simplemente, o sufrimos por un futuro incierto, por la idea de la muerte, o la desaparición o el término de nuestra vida en la tierra. Entonces, todos en mayor o menor medida, tampoco el sufrimiento sea algo que se pueda medir tan fácilmente. Ese es el segundo paso. El primero, comprender que todos los seres queremos estar bien y ser felices. El segundo, entender que todas las personas y los seres, porque los animales también sufren a su manera, como lo dije hace unas palabras atrás, es entender que todos tenemos sufrimientos. A partir de esto, deberían modificarse otros razonamientos que hacemos. Uno de los razonamientos que no es compatible con la idea de humildad y de ser humilde es que lo mío es mío y lo de los demás es los demás. Porque si todos los seres queremos ser felices y todos los seres tenemos sufrimientos, ahí tenemos un denominador común entre todos. Cuando miramos a esa persona que nos ha hecho daño, esa persona que nos ha traicionado, que nos ha mentido o que nos ha hecho daño físico incluso, estamos frente a una persona que no es feliz, porque también ya hemos hablado que la persona feliz no daña, comete errores, pero no hace daños profundos a alguien, a cualquiera. Una persona feliz no agarra a patadas a un perro o a un gato, excepto que sea en una situación, de vida o muerte, ¿no es cierto? Que son situaciones muy especiales y donde algunas de estas cosas que hablamos pueden quedar en suspenso, pueden no aplicar. Pero en la vida cotidiana, una persona que es feliz no se pone a jugar, a tirarle piedras a los animales, incluso a matarlos. Entonces, ya tenemos
una acción que va a cambiar a partir de querer ser humildes. ¿Y cuál sería el beneficio de ser humilde? Porque ustedes dirán a esta altura, bueno, pero yo soy yo y mi familia y mis cosas. Sí, está muy bien, sos vos, es tu familia y tus cosas, tu trabajo. Pero no sos un ser totalmente independiente de todo lo demás. Y en la medida que desarrollemos esta especie de empatía con el otro, aunque el otro sea una persona desagradable, una persona que daña, hay un nivel de pensamiento, de palabras y de acciones que no debería ser un nivel agresivo. Por supuesto que la mayoría de los seres humanos, cuando estamos mal porque alguien nos ha fallado, nos ha hecho daño, nos ha mentido, traicionado, etcétera, no vamos a pegarle a esa persona. Son muy pocas las personas que llegan a la acción, pero sí tenemos pensamientos e ideas y deseamos para el otro un castigo, deseamos a veces ese castigo más que un castigo que estamos pidiendo o una sanción, es una venganza. A veces hay seres humanos que se pasan años deseando el mal de alguien y eso es un pequeño veneno. Y el antídoto para ese veneno es la humildad. Y fíjense que a esta altura de esta conversación nos estamos dando cuenta que la humildad nada tiene que ver con la pobreza, con el despojo, no tiene nada que ver con conformarse, nada que ver con eso. La humildad es sentirse poderoso en el sentido de que somos conscientes de las posibilidades que tenemos, pero a su vez tenemos un corazón abierto a entender que los demás desean su bien también y que ni siquiera un nivel de pensamiento desearle el mal a otro es un acto de humildad. Entonces, cuando empezamos a entender, y esto es un ejercicio de mucho tiempo, de sostenerlo, de querer hacerlo para ver qué me pasa. Ya que hablamos tanto de hagamos experiencias, hagamos esta experiencia. Miren, les aseguro que cuando yo descubrí estos aspectos y estudié, hice cursos, empecé a sentarme en la plaza y a mirar a las personas y por ahí pasaba alguien con quien yo tenía o había tenido problemas o yo le había hecho daño a esa persona o la persona me había hecho daño a mí y hacía este ejercicio. Qué rabia que me da, porque te veo y recuerdo todo lo mal que me hiciste. O todo lo mal que le hiciste a alguien que quiero, o todo lo mal que le hiciste a alguien que aunque no lo conozco ni lo quiero, le hiciste mal. Pero te deseo que algo en tu vida haga clic y encuentres esa paz y esa felicidad que no tenés. Porque de nuevo, alguien feliz no daña, no daña. Alguien feliz no daña. Y ahí comencé muy incipientemente a trabajar la humildad. La capacidad de ver al otro como un igual, aún en su distinción, aún en su historia difícil y que yo no comparto ni por supuesto justifico. Acá no estamos hablando de justificar a nadie, estamos hablando de ver al ser humano más allá de esas acciones tan negativas y tan incorrectas y tan feas que ha tenido o que tiene. Verlo como un ser humano y desearle lo mejor, porque si cada uno de nosotros queremos ser felices y sabemos que es un camino, no un lugar donde llegar la felicidad, sino un camino que se va caminando día a día y se va sosteniendo y en el cual aparecen obstáculos para que yo me haga fuerte, no para no sentir, sino justamente para seguir caminando y buscar ese camino. Y entonces la humildad llega cuando empiezo a sentir profundamente y a ser consciente que los demás también pueden estar pasando ese camino, aunque no lo veamos de afuera. ¿Cuántas veces alguien dice, yo voy a tal lugar, hago tal cosa, no sé, hago yoga? Y a veces nos reímos, porque decimos, pero esta persona, o alguien dice, no, yo estoy yendo a un psicólogo, estoy haciendo una terapia porque quiero cambiar tal cosa, y después los vemos caer y volver a cometer los mismos errores, y los juzgamos. Por eso la humildad, y este sería como otro elemento, implica
el no juzgar ni juzgarnos, porque ojo que a veces somos nuestros peores verdugos y críticos y jueces de nosotros mismos. A veces lo que decimos para afuera lo hacemos para nosotros mismos y somos implacables. Y eso todo genera una negatividad difícil de disolver si no la disolvemos con una contrapartida. Entonces, aprender a ser humilde, a comprender que los demás también quieren ser felices, a comprender que lo negativo de los demás es, bueno, el trabajo que tendrán que realizar y que yo no soy quien, ni tengo ningún derecho de juzgar su camino, de si lo está haciendo o no lo está haciendo y lo está logrando, cuando a veces en un nivel burdo de charla, que esto ya entraría en un chisme, porque chisme no es solamente hablar de los demás, de que si se compraron algo y no se compraron y con qué dinero y qué sé yo, sino que chisme también es hablar en forma negativa y decir, ¿qué me vas a decir? Mirá que fulanito va a cambiar, mira. Esas palabras salen en automático, que ya estuvimos hablando del tema en otro podcast, esas palabras salen de automático y salen de nuestro propio sufrimiento. Porque es una manera de defendernos, de decir, mira que va a cambiar, esto no cambia más, este no cambia más. Ahora, si yo lo pienso con respecto a los demás, lo estoy actuando con respecto a mi vida. Y es la parte donde decimos, porque yo soy así, yo soy, por ejemplo, arrebatada, o yo soy distraída, o yo hablo mucho, entonces, y bueno, yo ya soy así. Y nos ponemos el sello y lo mismo hacemos con los demás. Cuando empezamos a aflojar esos sellos y esas etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos, empieza a aparecer la humildad de comprender que no sabemos bien cómo hacerlo, pero que lo queremos hacer y empezamos a entender que los demás también pueden estar pasando. Pueden o no, pero yo no soy quien para juzgarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a practicar esto? En mi caso particular, se empezó a allanar el camino de las posibilidades de cumplir mis sueños. Cuando yo dejé de juzgar, por supuesto que me cuesta todavía, por eso somos humanos, imperfectos y seguimos en ejercicio constante, ¿no? Por eso la felicidad no es un lugar, no es un destino, sino un camino, un proceso de toda la vida y quizá de varias vidas, no lo sabemos. O el que no cree en otras vidas dirá, es un camino que se terminará con ¿cómo es esto que se dice en la religión católica? Con el juicio final, no sé. La verdad es que la humildad sirve para sacar esa presión que tenemos sobre la vida y las acciones de los demás y sobre la de nosotros mismos. Y cuando empecé a practicar esto, empecé a dejar de juzgar a los otros por algo que veo, que es una foto. Es una foto nada más. O puedo ver una pequeña película, pero de un rato. Nadie de nosotros está 24 horas con alguien, aunque estemos sentados al lado de alguien 24 horas. Esto ocurre cuando hay que cuidar a una persona en un hospital o una persona que está quizá en sus últimos días de vida. Estamos 24 horas con alguien, pero no sabemos lo que siente, no sabemos su dolor a veces físico o su dolor mental, su sufrimiento. Entonces, cuando empezamos a suspender y nos vamos a dar cuenta, ¿saben por qué? Cuando empezamos a darnos cuenta que están saliendo de nuestra boca palabras o en nuestra mente se están formando pensamientos de criticar al otro, ahí imaginen como una campanita. Chiqui, 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 tilín, tilín, tilín. Voy a frenar, porque no sé, estoy hablando de esta persona porque estoy dolorida, porque tengo miedo, porque tengo tristeza, siento frustración por lo que esta persona hizo o me hizo. Ahí empezamos a suspender esto de juzgar al otro y automáticamente estamos suspendiendo el juzgarnos a nosotros mismos, porque cuando uno se da cuenta que ha sido muy crítico con alguien y ha sido injusto y que incluso ha cometido errores por esa idea que tenemos de los otros,
también eso puede generar culpas. En mi caso generaba culpas. Cuando yo me daba cuenta los pensamientos que estaba teniendo que no correspondían, de juzgar al otro, de criticarlo, de hasta exigirle una manera de hacer y de pensar, me generaba mucha culpa. Entonces estaba sacando de encima una cosa y me estaba cargando otra. La culpa es tan terrible como la tristeza, como el enojo y como el miedo. Entonces, ¿para qué sirve ser humilde? Para liberarnos de críticas, de enojos, de miedos, para empezar a ver a los demás como parte de mi vida, aunque vivan en la China y no los conozcan y los vaya a conocer nunca en mi vida. El solo hecho de cerrar los ojos 1 minuto por día y enviarle como un buen deseo a todos los seres humanos, estoy convencida, estoy segura, así lo creo y así lo vivo, que desear a los demás lo mejor, hecho por miles y millones de personas, genera, aunque sea por unos segundos, unos minutos, un mejor terreno, una mejor energía. Y hagan el siguiente ejercicio. Cuando sientan que están criticándose a ustedes mismos o que están criticando algo, suspendan la campanita, suspendan. Yo hago lo mejor que puedo, piensen. Quizá los demás también. Den esa oportunidad a los demás y a ustedes y piensen que el otro quiere ser feliz igual que nosotros y que el otro no quiere sufrir igual que nosotros, que sus caminos son diversos y que en esos caminos daña porque no está en el camino de la felicidad. Si ustedes están en el camino de la felicidad y quizá algunos de los que están escuchando estas palabras las están escuchando justamente porque están en ese camino, dense ese abrazo y abracen a los demás dejando de juzgarlos. En eso consiste ser más humilde, en saber que los otros no son tan distintos y en desearles lo mejor, porque al desearles lo mejor también nos estamos dando la oportunidad nosotros de mejorar. Entonces, ejercicios, desconectar la palabra humildad de la palabra pobreza, de la palabra conformismo, de todos esos conceptos que teníamos antes. Comenzamos a desconectarla. Al desconectar esa palabra empezamos a ver a los demás como otros yo, como dicen los mayas. Tú eres otro yo soy otro tú. Ellos lo dicen de una manera bonita, se saludan así. Y luego saber que todos tenemos sufrimientos. Entonces, desearle a los demás que puedan encontrar ese pequeño lugarcito y empezar a caminar el camino de la felicidad que nosotros estamos caminando es humildad. Se los deseo, a mí me ha dado muchos beneficios, cuesta porque nada valedero es fácil y nada fácil es valedero. Lo que se consigue con mucha facilidad se pierde con mucha facilidad, es muy frágil y lábil. En cambio, lo que cuesta esfuerzo, no sacrificio, sino esfuerzo, dedicarle horas, dedicarle horas de lectura, de análisis, de terapias de diferente estilo, de lo que sea, de escuchar podcasts, de planificar su sueño y la vida que quieren, todo eso redunda en beneficio. Así que por un mundo donde las personas aprendamos a ser un poco más humildes, porque será un mundo donde comenzaremos a ver a los otros como nosotros mismos en otra versión, en otra historia, en otro país, con otras vivencias, pero con sufrimientos y ganas de ser feliz igual que nosotros. Los abrazo.